bien que todos merecemos respeto. Como estudiante merecen respeto, como profesora también merezco el respeto, como adultos, como adolescentes, preadolescentes merecemos respeto. Por favor, me refiero, no van a escribir absolutamente nada en la pantalla. Estos videos son directamente, se acaba la clase, se envían a la profe Natalia, ella los va a mirar. Si los ve rayados, no va a decir que fui yo la que los rayé, lógico, que son los estudiantes. Ella puede sancionarlos, no sé cómo, pero entonces desde ya les advierto, en pantalla no se debe escribir absolutamente nada, ni una rayita, nada. Solamente escribir en el chat la pregunta o profe, sí entendí, o cuando yo diga entendieron, entonces sí, con esa afirmación sé que entendieron y ya. Bueno, los implementos, es esto que vamos a trabajar necesita de algunos implementos que son, siempre se deben tener con cada uno de ustedes el texto desafíos 8, el diccionario, no debe faltar ninguno de ellos. Texto desafíos 8, diccionario español, no acepto diccionario inglés, sino español, diccionario español. El cuaderno de español para tomar apuntes, porque estos apuntes son importantes para concretar, para reforzar lo de la guía que tienen que desarrollar. Y lo otro sería el cuaderno de caligrafía. Por hoy no lo vamos a necesitar. Solamente les voy a decir qué deben hacer. Sí. Ya un momento. Bueno, me deja ahí el escrito. Eso por ese lado. El cuaderno de caligrafía, a partir de la semana que entra, si tenemos la clase o miramos a ver cómo, por favor, el cuaderno de caligrafía deben tenerlo al día con mínimo 12 hojas hasta el día de hoy. O sea, hasta hoy, viernes 24, creo. Viernes 24 deben tener 12 hojas completas. ¿Con qué? Me dirán con qué. Entonces, el cuaderno de caligrafía se necesita para hacer lectura oral, lectura comprensiva. Eso debe aparecer en las hojas, la lectura comprensiva, leer del texto desafíos 7, por ejemplo, desafíos 7, es 8, pero no, del 7, por ejemplo, que queramos que alguien va a hacer del 7, listo. Del texto desafío 7, página 93, leer comprensivamente el texto, los medios de comunicación. Bueno, ese es el primer punto. Segundo punto, consulto los términos desconocidos. Deben aparecer, sí, al menos dos, 3 o 4. Luego, hasta ahí deben tener. Primero, segundo, y la tercera pregunta es, escribo la idea principal del texto leído y la escriben con buena letra, porque ahí en caligrafía se califica la letra, y lo que ustedes plasmen ahí, lo que hayan leído. Y luego, eso es en una hoja, puede ser, o como sigue, en esa misma semana que hicieron lectura, porque en cada semana van a hacer lectura. Entonces, en esa misma hoja o en la siguiente hoja, escriben caligrafía, dictado, porque no escriben caligrafía, digo, dictado. Entonces, escriben dictado y escriben el dictado y lógico que les va a colaborar el acudiente o quien esté con ustedes. Entonces, les va a colaborar, les va a hacer el dictado, escriben dictado y hacen el dictado. Luego escriben segundo, corrección del dictado. Quien les hizo el dictado, lo va a corregir y le va a corregir con rojo. En el siguiente punto, bueno, ese era el segundo. En el tercer punto escriben corrección. Y la corrección es repetir el dictado correctamente.
lo repiten en caligrafía, teniendo en cuenta las letras que suben, las letras que bajan y las que van intermedias en caligrafía. Todo eso es en caligrafía, porque de eso yo les digo después qué es lo que vamos a hacer. De pronto les voy a valorar mediante la caligrafía, mediante algún texto o algo, una, dos, tres preguntas que me envíen al correo, eso les evalúo. Pero el cuaderno, inmediatamente haya la oportunidad, lo recojo para calificarlo al día. Hasta hoy ya les dije que debían tener 12 hojas, caligrafía, ya tener 12 hojas completas. Entonces, miren, si no lo hicieron antes, deben ponerlo al día. Al día. Hojas, no páginas. Páginas son 24. Y eso es lo que van a hacer en el cuaderno de caligrafía. Entonces, el tercer punto sería ya repetir bien el dictado. En otro ya no van a decir que repetir el dictado, sino repito las palabras corregidas. Repito correctamente las palabras corregidas. Y las repiten 5 o 10 veces las palabras corregidas. Ya. Y de ahí mismo dice, saco una conclusión del tema del dictado, conclusión del dictado. Lo van a leer, ¿qué les quiere decir? Entonces, este dictado, este texto, que lo tomé como un dictado, me dice como conclusión tal cosa. Y empiezan y escriben eso, exactamente. Hay mucho que escribir, pero por ahora les digo eso. Ya después de 1 o 2 semanas les vuelvo a cambiar para que no sigan haciendo lo mismo de siempre, sino otras cosas. Bueno, listo. Aquí me preguntan que los que no tienen libro. Bueno, los que no tienen libro, pues hay que ingeniárnoslas. Debemos tener, mejor dicho, buscar estrategias. Ustedes tienen sus amigos, sus compañeros, que por favor les envíen fotos de las páginas y por el mismo chat o como ustedes tengan el medio de comunicación que tengan. Entonces, o como sea, pero que les faciliten eso para que tengan las páginas. Por ejemplo, dice que vamos a trabajar en la página 76, 76, 77 y 78. Entonces, de esas 3 páginas les mandan las fotos o la fotocopia a sus compañeros para que sus compañeros puedan realizar la guía académica, porque toda guía debe ser desarrollada. ¿Cómo la desarrolla? ¿Cómo la desarrolla? Yo les di mucha facilidad por lo siguiente, porque tienen el texto y el texto debe ser desarrollado por completo. Entonces, toman el texto, yo a veces por ayudarles más, como por hacerles la vida más fácil, les digo que guíesen por el texto Desafíos 8, página 96, 97, así, por ejemplo, ¿no? Siempre les doy las páginas, pero me va a tocar ahora no decirles páginas, sino que cada uno ya sabe en cuáles temas van. Y vamos hacia adelante, ya vamos en segundo periodo, por lo tanto, vamos en orden. A veces dejo primero un tema porque me parece que tenía relación con el siguiente, entonces, pero puede ser, es en el mismo segundo periodo. Entonces, ahí mismo. Y casi todo, ¿por qué? Porque la guía académica hacen primero esto. Escuchan el video que les doy por YouTube o no sé, a veces por otro medio, pero por favor lo van a escuchar, lo van a analizar detenidamente, comprendiéndolo, el video. Eso, de ahí pueden salir 1 o 2 preguntas, o si no, es para que refuercen todos los temas. Bueno, en el libro está todo lo que deben desarrollar. Entonces desarrollan todo lo del libro después de haber escuchado el video. Desarrollan lo del libro. En el mismo libro están las preguntas y las respuestas. Quien sabe leer bien, comprender la lectura, sabe desarrollar, porque de ahí mismo, cuando no hay preguntas así bien acertadas para usted, yo se las saco del mismo texto, del tema del texto, del mismo le saco las preguntas. Entonces ahí están, no sino que resuman la respuesta y ya, listo, esa es. Y
consultan el diccionario, temas, por favor, palabras que no entienden ustedes, por favor, consúltenlas por el diccionario, siempre. No pregunten, sino consulten el diccionario. Bueno, entonces vamos a empezar, no me van a contestar en coro, va a ser más bien, como ya saben utilizarlo bien, por el chat. De los que no tienen libros ya les hallé la solución, porque yo no sé qué de cuál otra manera más, porque no veo de cuál manera. Y hay algo que me dice que no tiene cuadernos de ninguna clase. Pues de verdad, créame que yo como estudiante yo no diría eso, porque quiere decir que es un estudiante que no se interesa por aprender, no tiene dónde tomar los apuntes. A estas alturas de la vida me debe poner el cuaderno al día. Al día. Lo de hoy lo van a consignar por las diapositivas. Las diapositivas ya están, vayan copiándolas porque esas deben aparecer en el cuaderno de español. Están completas los conocimientos básicos para que ustedes puedan repasar. Y eso es, y el cuaderno quien no tenga cuaderno los pone al día, los dos, caligrafía y español al día, desde el primer periodo hasta este segundo que ya vamos casi en la mitad. ¿Listo? Hasta ahí, ahora sí, juiciosos, el tema fuentes de consulta, se llama fuentes de consulta, entonces ese es el tema. Van copiando, van escuchando la explicación y así nos entendemos mejor. Si hay alguna pregunta de lo que estamos explicando, pues la pueden hacer. Bueno, la fuente de consulta son los libros, los documentos, un medio de fuente de consulta en la actualidad bien moderno y bastante utilizado es el Internet. Y también uno bastante usual desde épocas pasadas, que son los libros. Los libros. Los libros se utilizan mucho y es lo que más trabajamos en los libros. Los textos y los documentos y el Internet, esos son los medios, la fuente de consulta. Si utilizamos esa fuente de consulta, pues es lógico que estamos rindiendo en los temas o en cualquier área del conocimiento que tenemos en el grado. Bueno, yo creo que ya copiaron el concepto de fuente de consulta. Ya lo tienen, pasamos. Si alguien quiere escribir alguna pregunta de la fuente de consulta, pero de lo que se explicó y tienen en la diapositiva, lo puede hacer. Y si no, pasamos al siguiente tema, que vamos a nombrarlos, que dijimos que los libros, los documentos, el Internet, vamos a nombrarlos y ahí están. Primero vamos a hablar sobre los libros. Sobre los libros. Este también debe aparecer consignado en el cuaderno de español, los libros. Vayan copiándolos con letras que entiendan, que ustedes mismos entiendan. Yo les decía que los libros son los más usados como fuentes de información, son los que más tenemos a nuestro alcance. Todas las personas utilizamos los libros para consultar, para divertirnos, para leer, para practicar comprensión lectora, para infinidades de lo que se presenta en la vida diaria, necesitamos los libros. Entonces, no me pueden decir que desde cuándo apareció los libros. No, los libros siempre han estado y siempre se han difundido a través de los tiempos, a través de las épocas. Y los libros permanecen, son libros de épocas anteriores, épocas actualizadas, o sea, de esta época. Dice, el profe utiliza más el Internet para investigar. Pues, a ver. Este. No.
Pues la imagen de arriba. Ay, porque si es mejor por Skype, pues no responde así, respóndelo en la clase. No es mejor por Skype. ¿Qué dice que mejor por Skype? Pero ¿Cuál que me te dice? respondes, ¿Cuál que me dice? Samuelita. Pero si utilizamos el internet para investigar. Sí, o sea, responde, si utilizamos el internet para investigar, sí. Vea, de una vez le voy respondiendo a las preguntas, luego se me olvida. Entonces, el buen estudiante investiga por todos los medios, por todos, por el Internet, y magnífico porque por Internet, diría yo como el 70% son los temas más verdaderos, más verídicos que tiene el Internet. ¿Sí? Entonces me parece muy bueno que investiguen por Internet. Y el buen estudiante investiga, no solamente por libros, sino por libros, Internet, por documentos, por textos, por cantidad de cosas, hasta por revistas. Pueden también investigar como un medio de investigación. Entonces está bien. Un buen estudiante no se conforma con el libro de desafíos ni con el video que me dieron, no, sino que voy a investigar a Internet, voy a investigar por otro medio. Me parece magnífico. Entre más investigue, más fluidez verbal tiene, mayor conocimiento tiene. Y bienvenidos los que les gusta investigar por los diferentes medios. Entonces, como libros, hay diferentes clases de libros. Los libros, tenemos libros recreativos, que los libros recreativos se refieren más que todo a uno de los géneros que hemos estado trabajando, al género narrativo. Y por eso se nombran ahí las novelas, los cuentos y obras en general, obras literarias y narraciones en general, como pueden ser los mitos, las leyendas, las fábulas. Esas obras están entre estos libros, entre los libros recreativos. ¿Por qué? Porque recrean. Esos libros recrean. La caligrafía desde cuando empieza. Bueno, les voy contestando, voy explicando, les voy a contestándoles las preguntas para que no se nos queden sin contestar. Profe, la caligrafía desde cuando empieza. La caligrafía desde cuando Bueno, empieza. caligrafía empezó desde la segunda semana de este año, de 2020, desde la segunda semana. Los que no tenían, yo les permitía que lo hicieran en el cuaderno de español o que lo hicieran en hojas. Ya como a la cuarta semana ya les dije, todos con su cuaderno. El que no me lo presentó, aquí tiene nota en caligrafía 1, no la perdió porque se sumaron con las otras notas, las 8 notas que tenían 2 de caligrafía y 2 notas de español. Entonces, de pronto si tenía las otras notas bien, no tiene por qué haber perdido. Pero si tiene 1 y 1, pues eso le baja mucho. Sacaba, por ejemplo, 3, 6, imagínense cuánto le quedó, si tenía otros 2 unos. Entonces, por favor, la caligrafía, por eso les digo que debe entregarme ya, o sea, tener el cuaderno de caligrafía al día de hoy en 8. De hoy en 8. Tengan o no tengan clase, deben tenerlo al día, ponerlo al día, vayan poniéndolo al día. Y de ahí en adelante empiezan en toda la semana. Hacen un dictado con corrección, con la corrección pertinente, hacen el dictado. Y en otra hoja hacen lectura comprensiva con su correspondiente actividad, términos desconocidos y comprensión lectora, que puede ser preguntas o si no puede ser la idea central de la lectura. ¿Ve? En caligrafía, todas las semanas. Entonces, todas las semanas, de ahora en adelante aparecen esas 2 actividades. Y los que están atrasados ya saben, hasta la hoja 12, ya de hoy en 8. Bueno, contestada la pregunta y espero que me hayan entendido y ya. Bueno, terminamos lo de cuentos recreativos. Ya les dije cuáles son los cuentos recreativos y como
la palabra lo indica, son los que nos mantienen alegres, nos tienen activos, con ganas de saber más sobre la historia de esos cuentos, porque lo que veamos, lo que vemos, recreativos, nos van a recrear, nos van a tener en suspenso cada momento que empezamos un cuento. A ver, vamos a ver qué sigue, en qué termina, y nos agrada. Y por estos cuentos es que la mayoría de personas y la mayoría de niños, adolescentes y preadolescentes mantienen el interés por leer comprensivamente. Y los que no lo tienen, empezando cuentos recreativos, les aseguro que les va a gustar la lectura. Les va a gustar la lectura. Y ahorita la lectura comprensiva les va a gustar más porque ustedes mismos se dan cuenta que si no saben comprender, les va mal en las demás áreas del conocimiento, como es en sociales, en biología. Si no saben leer, ¿cómo van a comprender los textos que que le dejan las profesoras o profesores? Por favor, por eso se debe tener una buena comprensión de lectura. ¿Cómo se logra? Practicándola todos los días, poniéndola en práctica. Bueno, seguimos con el libro que se llama informativo, o sea, libros informativos. Ahí generalmente son temas científicos, de acontecimientos científicos, novedades científicas. Eso se llaman informativos. Nos informan sobre temas de ciencia, temas científicos, acontecimientos de la actualidad, acontecimientos también que en una época fueron bastante trabajados y que ahora empiezan nuevamente a relucir. Ahí salen en esos libros y se llama informativos. Nos informan, nos dan la información. Y ahí están novedades científicas y acontecimientos. Esos son los principales y dentro de esos están varias clases de estos libros, de los libros informativos. Viene el libro o libros de consulta. Esos libros de consulta son los utilizados con bastante frecuencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, diccionario. Si el diccionario yo no lo utilizo todos los días, mi fluidez verbal es escasa, es deficiente. Y entonces, por eso es un principal libro de consulta, el diccionario. El buen estudiante, siempre que vaya a trabajar una guía, lo primero que hace es tomar el diccionario, porque el diccionario me va a ayudar a consultar palabras que no conozco su significado. Están las enciclopedias, aunque dicen algunas personas que, ay, que esos son obsoletas, que eso pasaron ya de moda, que esos libros ya no. ¿Por qué? Porque a esas personas les da pereza leer, tienen pereza por leer, no se interesan por leer, entonces dicen eso. Pero las enciclopedias, les cuento que son magníficos libros de consulta, magníficos libros. Hay que querer esas enciclopedias y si las tienen, conservarlas, mantenerlas en un sitio que no se vayan a dañar, porque les cuento que son estos libros de suma importancia, los libros de consulta. Y está también el atlas, los atlas. Los atlas son importantísimos porque ustedes para sociales tienen un medio de consulta bastante bueno en estos libros, bastante, los atlas en estos atlas. Los mapamundi también son importantes en estos libros de consulta. Entonces, esos, ahí están nombrados. Estoy explicándoles, ustedes están también consignando y luego miramos a ver qué podemos agregar o qué sugieren. Los científicos, los libros científicos. Entonces, en los científicos están los contables, pero como primera medida están los educativos, libros educativos, o sea, los que nos instruyen en diferentes temas. Educativos se refieren a todos los temas del conocimiento, entonces por eso se dicen los educativos. Y esos son los principales en estos científicos, muy importantes. Y están también los contables.
porque en la actualidad es la modalidad, la contabilidad, entonces también están los contables y muchos otros, pero que en primer lugar están educativos y luego vienen los contables y ahí siguen muchos otros que si ustedes investigan, ahí encuentran cantidad. Entonces, eh, está también el documento, el documento. El documento, ¿ya van al día en copiar, en consignar? Bueno, espero que vayan al día, por eso estoy como despacio explicándoles para que se pongan al día. Sí. Sí. El documento es que en un documento que uno tenga, es precisamente una narración o un relato de una historia de un pasado, de cualquier pasado. Puede decir usted, bueno, voy a averiguar en el siglo XX, finales del siglo XX, cómo fue la historia. Entonces ahí usted está haciendo un documento, un documento. Voy a averiguarlo, voy a hacer un resumen de ese documento. Y aparecen esos medios que son tan importantes, esas fuentes de consulta y que se llaman documentos. Documentos que precisamente son básicos en la vida estudiantil, en la vida de la universidad, ¿ve? En diferentes, inclusive cuando tienen un trabajo que deben investigar, dice, uy, hay un documento que salió, por ejemplo, en el internet, tal documento, por ese documento me voy a informar sobre el tema que tengo que investigar. Y con ese documento lo empleamos para la investigación o no solamente para la investigación, un tema que quiero conocer más en forma más completa, pues por el documento saco yo esas conclusiones o esas ideas que me están rondando y que hace rato no las había podido encontrar por medio de los documentos. Entonces, más que todo eso nos sirven es de referencia y son relatos. De estos documentos hay relatos extensos, relatos que no son muy extensos y relatos que son cortos, verdaderamente son breves, pero que nos sacan de apuros para investigar. Entonces es una fuente de consulta a los documentos. Bueno, van copiando, ahí no hay ningún error de ortografía, por favor, no me pasen errores. Y tenemos, lo dejé de último porque eso sí, ustedes mismos pueden aportar muchas ideas sobre el Internet. Sé que tienen muchas ideas, ahorita van a participar de la clase, les voy a preguntar y les voy a evaluar. En caso de que se corte la comunicación, o sea, la clase, pueden esperar 10 minutos y se conectan por el mismo link, por el mismo, se conectan. Y los vuelvo a esperar porque son 1 hora y media, creo, 2 horas, entonces los espero, nadie me va a faltar porque vuelvo a pasar lista. Los que no estén, les bajo en la clase. Por la asistencia les estoy evaluando. Entonces, si faltan, ahí no tienen la nota completa, sino que ahí les voy bajando. Entonces, por favor, se van conectando. En el momento que se corte, no es que se acabó la clase, no, se conectan, esperan 10 minutos y se conectan, yo espero que se conecten y continuamos la clase. El Internet. El Internet, ahí yo les hice un resumen breve pero ustedes ya saben muchas cosas de Internet, pueden agregar ahí más a lo que es el Internet. El Internet, pues yo les dije que era una fuente de consulta bastante moderna, actualizada, y que ese medio de Internet nos ayuda bastante porque necesitamos investigar un tema, ahí en Internet lo conseguimos. Es en forma global, nos da las ideas en forma global, en forma individual. Es muy importante por eso. Entonces se trata de un sistema de redes interconectadas mediante distintos protocolos que ofrece una diversidad de servicios y recursos.
¿Por qué? Porque ustedes ven que Internet que a veces se congestiona, precisamente es por eso. Todo el mundo necesitamos investigar en el Internet, que es una fuente de consulta bastante completa. ¿Sí? Y luego, como ustedes saben, Internet, saben también documentos, saben lo de libros. Si hay otra pregunta, voy a mirarla. Si no, ya pasamos, los dejo para que terminen de consignar lo de la guía, que esos son los conceptos básicos bastante breves, o sea, en resumen, pero que hay mucho que hablar. Solamente estoy explicándole así porque ustedes saben que el tiempo es escaso, entonces hay que llevar esto a las diapositivas para que ustedes puedan informarse más por los medios que les dije y por las diapositivas consignarlas, reforzar esos conocimientos. ¿Será que ya terminaron? No, pero entonces ya, no dice que se corta la Sí, comunicación. pero faltan 9 minutos. ¿Sí, corta? ¿La corto yo? Listo, entonces dile que ya en 10 Sí, entonces en 10 minutos espero que se comuniquen para seguir la clase. para continuar en la clase. Hay evaluación de lo que explicamos y continuamos con la otra clase.